mías propias, no a los demás, a las demás. Por centrar las mías propias, igual se suele reír del ejemplo ese del famoso tomate que en alguna charla de estas he puesto, ¿no? Que un día surgió y dije, a ver, ¿cómo explico esto del modelo social y el modelo energético? Y dije, pues esto es, imaginaros, ¿no? Como sociedad, yo, Xavier, quiero un tomate rojo ahora en pleno invierno, ¿no? Que eso es no sé si es una necesidad, pero es una demanda que yo exijo, ¿no? Un tomate rojo en mi plato para comerlo, ¿no? Estamos en febrero. Entonces, se produce un tomate igual a 1000 kilómetros aquí, en un invernadero de plástico, hecho con petróleo, por personas migrantes, llevadas muy lejos, con unas condiciones salariales nefastas, ¿no? Vergonzosas, que evidentemente, como son de otra punta, pues también tienen sus viajes familiares, etcétera, ¿no? Tomate en grandes extensiones agrícolas, un modelo agrícola que tiene que exprimir todo eso para conseguir bajos costes, con lo cual grandes maquinarias que utilizan otra vez más petróleo, se utilizan fitosanitarios químicos procedentes del petróleo, se coge ese tomate en unos trailers, vamos a decir, no voy a decir un tren de alta velocidad, y se trae 1000 kilómetros a un centro de logística, otra vez que consume energía, camionetas que van a los hipermercados que consumen energía eléctrica, iluminación, aire acondicionado. Voy en coche a ese hipermercado, más energía, cojo el tomate que tiene una bandeja de plástico hecha de petróleo, llego a casa, me como el tomate ese rojo en el plato y luego, como soy ecologista, digo, a ver dónde tiro el trozo de plástico de la bandeja, ¿no? Y entonces viene el camión, más energía, se lo lleva a la incineradora o al reciclaje, la discusión ahí, tenemos un debate increíble. Entonces, yo ponía ese ejemplo y decía, a ver, eso es el modelo social, ¿no? Ese tomate rojo, ¿no? Partiendo del punto primero, ¿es realmente necesario que yo tenga un tomate rojo en febrero en mi casa? Eso es una necesidad. No. Entonces, todo eso es el modelo social. Y ahora ¿qué es el modelo energético? Bueno, pues cuánta energía necesito para toda esa movida, ¿cómo la consigo? Si la traigo de Argelia, o si la traigo del fracking, o si la traigo de Petronor o de bituminosas, ¿no? Pero esa es la discusión del modelo energético, o el autoconsumo, ¿no? Pero, joder, yo veo todo ese tomate y digo, pues no sé, perdonad, pero es que yo me dedico al sector de la energía y digo, lo de menos es de dónde traigo la energía. El problema es ese modelo social. Entonces, la discusión para mí es el modelo social, que podemos discutir a la vez del modelo energético, cómo consigo la energía para que ese tomate llegue a mi plato, de acuerdo, pero yo estoy completamente seguro que se puede ahorrar y cambiar muchísimo el modelo energético cambiando el modelo social, es decir, partiendo del punto de partida. No hace falta tomates rojos en invierno, claro, alguno igual me corta el cuello. Aquí no, aquí no. Podríamos haber hablado de modelo social. Termino porque no quiero... Para mí el tema es clarísimamente político. O sea, ese es el tema de fondo. Entonces, por coordinar diferencias políticas, como las has marcado tú, yo creo que yo lo visualizo así. Hay que hablar de noes y de síes. Y los noes es decir, nos ponemos de acuerdo en estos noes. Decimos que hablamos del tren de alta velocidad, de las centrales térmicas, del oligopolio, de la incineradora, del fracking. Esos son los noes. Pero luego son los síes. Y los síes son muy difíciles, son duros, son políticos. ¿Qué modelo social planteamos con una perspectiva política? Y estamos hablando de agricultura, de economía, de ganadería, de industria, sociedad, urbanismo, hipermercados, o sea, fijaros lo que estamos hablando. Es el modelo social y eso es una consecuencia de las ideas políticas, desde mi punto de vista. Entonces, por ser constructivo, yo te cojo el guante. ¿Qué creo que falta? Lo que has hecho tú. Es decir, eso que existía y que aún existe todavía en Euskal Herria a nivel local, que era el auzolán, que has citado tú, que previo al auzolán era el batzarre, es decir, la asamblea, el batzarre donde se debatía, se discutía a nivel local en un pequeño pueblo qué modelo social querían en ese pueblo, y cuando se ponían de acuerdo se hacía un auzolán. Vamos a currar para hacer lo que hemos decidido en batzarre. Eso es lo que hay que hacer a escala a nivel de Euskal Herria. Un gran batzarre multifacético
que has hecho tú ya las claves, para después poner en marcha un gran Auzolan. Y eso tiene dos marchas, la marcha práctica, que la has dicho tú, es decir, cosas reales que se pueden poner en marcha ya, que están en marcha, que son GoGener y Energía Gara, y otras cuestiones que no son inmediatas, ¿no? Que es la parte más teórica o la parte más a largo plazo, ¿no? Eso para mí es como la solución. Mira. A eso que has dicho le falta el enlace, el ABC. El ABC es el Auzolan, el Batzarre y el comunal. Porque ¿dónde producimos todo eso? Entonces, claro, el tema es que uno dice, ¡joder, menudo lío! Menudo lío y ya dice, uff. Pero es que con menos lío, es decir, si metemos menos profundo a la pala, a esto no le damos vuelta. Ese es el tema. O sea, yo lo que no voy a hacer es cansarme para mover un poquito, si luego ese poquito no me da la vuelta al tema. No sé si me explico. Entonces, pero yo creo que tenemos que, por lo menos a mí lo que me motiva es poder hacer algo realmente potente. Para hacer algo poco potente, o sea, yo hoy he venido 2 veces a Bilbao, que es desde Barranquilla, debe ser una locura desde el consumo energético. Pero por lo menos que lo que haga aquí sea más que lo que he gastado. Es la idea que tengo. Porque a eso le falta un elemento, que es que ese que se come el tomate rojo dice, me cago en 10, con la puta mierda de curro que tengo, que estoy pringado todo el día, 11 meses al año, a ver si no me va a poder tomar yo este tomate rojo, que es lo que me apetece en este momento. ¿Me explico? O sea, esto, efectivamente, es eso. Y cuando tú hablas de Podemos, por ejemplo, es que Podemos, o sea, corrí hace poco por Facebook o por WhatsApp, o lo que sea, una pirámide en la que decía, cuando nosotros damos el voto, hacemos un pequeño movimiento en un par de cositas que están aquí, pero en la base de la pirámide y llegamos hasta aquí. O sea, el bipartidismo desapareció, no, pero es aquí abajo. Pero las decisiones gordas se toman aquí. O sea, lo de Podemos, desde mi punto de vista, me parece interesante el que haya movimiento, que la gente hable y tal y cual, que nos dé juego para hablar, porque la gente ha estado mucha gente, otros no, otros estaban muy activos, pero algunos estaban muy dormidos, y a ese sector pues le llega ahora el momento como de empezar a hablar, que es interesante en sí mismo. Pero también lo podemos entender como que es una válvula de escape, que el sistema de dominación siempre necesita caer. Vale. Todos son estructuras. Sí. Todos piden votos. A ver, pero no, oye, no me interrumpas. Vale. Entonces, vale, efectivamente, o sea, gazteleraz esaten da partidos eta euskeraz itzultzen dugu alderdiak, baina ez dira alderdiak, dira zatituak. Partido da zatitua. O sea, o sea, ¿de dónde venimos? Es que no sabemos de dónde venimos. Claro, cada uno que llega dice, joder, vamos para adelante. Dice que no vamos para adelante, que antes ya teníamos molinos comunales, que vamos para atrás. Lo que pasa es que cada vez que nos meten una ley que va para atrás, que nos está quitando poder, nos la venden como ley de reorganización de las autonomías. Y en realidad lo que están haciendo es robando el comunal. ¿Me explico? O sea, estamos... Pero están, porque la última ley Maroto, como se llame, es otra vez todavía en Navarra queda un 48% del comunal. Entonces, otra vez son leyes que cada vez que nos dan algo, que parece que nos dicen que nos están dando algo, nos están quitando. Entonces, déjame terminar. Yo creo que tenemos que dejar de pensar en términos capitalistas, que es muy difícil porque todos estamos imbuidos y contaminados por el modo de pensar capitalista, y hay que pensar esto desde desde lo que es realmente qué necesitamos. No en su lógica, sino en la nuestra. Y esto, en Auzolan, lo que hemos trabajado es que necesitamos resolver 3 cosas, que es muy simple. Jan, lo eta lagunak. Y en ese lagunak, que no se asuste nadie, qué vida más simple, más tonta. No. En ese lagunak va incluida la formación, que al final es una transmisión entre personas, van todos los cuidados de la economía reproductiva de la cara del ecofeminismo, ahí va todo, el arte, toda la creación, todo eso va en el lagunak, en todo lo que es intercambio de energía entre personas. Y luego tenemos el Jan, que es impepinable, 3 veces al día más o menos, y el Lo, porque si no descansamos en 3 días que no durmamos, se nos va la olla.
Eso es lo que hay que resolver. No su modelo energético, a ver cómo hará, o cómo sacamos dinero para Osakidetza. Si Osakidetza se lo han inventado ellos. Eso es un invento de las farmacéuticas. O sea, es una gestión